Muy buenos días. Muy buenos días, amadas. Muy buenos días, amadas hermanas y hermanos. Las intenciones de nuestra Santa Misa de acción de gracias por la familia Chazarocoy. En otras intenciones, en reparación por las ofensas cometidas al corazón eucarístico de Jesús, la guardia de honor al corazón de Jesús, por las mujeres embarazadas, por los que no tienen trabajo, por la familia Cuevas Ortiz, Montero Morales, José Manuel Jiménez Morales, José, Sofía, Miriam, Osvaldo, por Diana y Marían, por la familia Rodríguez Hernández, por nuestros enfermos, por Viridiana, por el Linda Miscojac, Linda Luz, Rocío y Rosa Cruz Hernández, Óscar Valentín Guerrero, Eduardo Reyes Barragán, Pilar Subieta Marco, María Jiménez, José Manuel Palomec Martínez, Tomasa Vázquez Fabián, Isis Iglesia Canales, Montserrat Carvajal Iglesias, Andrea Rangel Iglesias, Eduardo Rangel Iglesias, Sofía Carvajal, Pedro Ruiz, Keilani Guadalupe Butrón Moctezuma, Isidro Jordán Moirón, Juana Ortiz, Beatriz Guzmán, Rebeca Reyes, Lucía Flores, por nuestros difuntos, por las benditas almas del purgatorio, por Marta Roque Betanzos, José Luis Ferreira Velázquez, Felipe de Jesús González Cervantes, Gerardo Casanueva González, Ricardo Huerta Espinosa, Almadelia Chávez Ricardo en sus 3 años, por Felipe Muñoz y Marta Hernández. Dispongamos nuestros corazones para celebrar la Sagrada Eucaristía. Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra eternamente. Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra eternamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy que nos sirva la primera lectura para prepararnos al encuentro con el Señor. Nada escapa a la mirada de Dios. Pensaba que se iba a salir con la suya David, pero no. Dios le envía al profeta Natán. Y una vez que Dios ve el arrepentimiento, pues el dolor de haber ofendido a Dios de David y su arrepentimiento, le dice Natán: Dios te perdona, pero esta es la sentencia: uno de tus hijos morirá. Dios nos perdona, pero hay una penitencia. Y también debe de haber un propósito de reparación. Vamos pues a iniciar nuestra celebración reconociendo también como David. No nos hemos salvado del pecado. Si bien no hemos cometido los pecados graves de David, pero también hemos ofendido a Dios, le hemos fallado. Al que nunca nos falla, le pedimos perdón por cada uno de ellos para poderlo recibir con dignidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa,
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer. Yo haré de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá.
y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre de Dios Salvador mío, y clamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó,
reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y desde aquel día hasta el presente, esa es siempre la invitación que el Señor hará a sus amados discípulos y discípulas. Vamos a la otra orilla. El Señor nos invita en el hoy que nos toca vivir, caminar a la otra orilla, pero no hacer solos el camino, dejarnos acompañar por Él. Caminar a la otra orilla es estar siempre dispuestos, o supone esa disposición de dejar nuestra área de confort. Estar siempre dispuestos a entrar en la voluntad de Dios. Vivir en la lógica de Dios y no de nuestros sentimientos o lo que nosotros querramos o pensemos o planeemos, y no la lógica del mundo. Y aquel que vaya a llamar hoy el Señor a su presencia, también le invitará exactamente a lo mismo. Vamos a la otra orilla. Y cuando se llegue la hora de dejar este mundo y de cerrar los ojos a esta luz finita para abrirlos a la luz eterna, será la misma invitación. Vamos a la otra orilla. Y a quienes estén en el proceso de discernimiento vocacional, el Señor también les invitará a caminar hacia la otra orilla, a dejar lo efímero y apostar por lo eterno. Disponte entonces a caminar hacia la otra orilla. El que camina hacia la otra orilla tiene que tener la fe total, la confianza perfecta, el corazón anclado solamente en su Señor. Porque el Señor a veces, desde nuestra perspectiva y desde nuestra lógica o razonamiento, pide cosas ilógicas. No entendemos. Aquellos discípulos hubieran interpelado o cuestionado al Señor esa decisión. Caía la tarde y no era conveniente aventurarse a esa travesía del lago, puesto que amenazaba tormenta. Si el pronóstico del tiempo está diciendo hay que cerrar el puerto, y nuestro Señor Jesucristo exactamente en ese momento nos invita a caminar hacia la otra orilla, eso es ilógico. Pero el Señor está solamente probando a estos discípulos en su fe. Las tormentas son para purificar la fe, son para madurar en la fe. Si la fe no es probada, no podrá ser madurada y no podrá ser manifestada. El termómetro que mide la madurez de nuestra confianza en Dios es la fe.
Y entonces, como el Señor había pasado una intensa jornada en su misión, apenas sube a la barca y entra como un niño que no tiene una deuda que pagar en un profundo sueño. Es el sueño de los justos. Este evangelio tiene como una doble intención. Primero, hacernos ver que Dios tiene poder sobre toda tormenta, sobre los elementos naturales. Hacernos ver que Dios tiene el control de todo. Y por otra parte, tiene como intención hacernos ver que en el momento de la tormenta, ninguno de nosotros, ni tú, ni yo, ni el mismo Papa Francisco, nadie puede mantener en medio de la tormenta la paz. No podemos. Entonces, de pronto se desata la tormenta aquella. El viento fuerte y las olas que amenazan con destruir la embarcación. Y ahí están los discípulos. Los vemos desesperados. La peor tormenta es la que están viviendo los discípulos a su interior. Este evangelio es para los cristianos en crisis. Y fue para aquella primera comunidad de cristianos que cuando el Señor duerme el sueño de la muerte, se desataron todas aquellas fuerzas que amenazaban con destruir la obra de Dios, que amenazaba con destruir la primera comunidad cristiana. Fuertes tormentas y a dos frentes. Por una parte los judíos y por otra parte los paganos, representados por el poder romano, por el imperio romano. ¿Quién podría enfrentar a estos Goliat? ¿Quién podría? Pero cuando el Señor despierta y nos habla de su resurrección, resucita. Si ha resucitado y vencido la muerte, ¿qué no puede vencer? Este mar embravecido representa toda la fuerza del enemigo, que ante la sola palabra de Dios, cállate y enmudece, es vencido. Entonces queda contestada esta pregunta: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Él es Cristo. Y esa es la pregunta que está decidido el Evangelio de San Marcos contestar al discípulo. Él es el Cristo. Él es en quien debes de confiar, en quien debes de creer, en quien debes dejarte guiar con los ojos cerrados. Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el poderoso, el todopoderoso. Y continuando entonces, esa tormenta que tienen los discípulos, no solamente del Evangelio, sino de todos los tiempos. Y cuando hemos pasado por tormentas, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un culpable. Él tiene la culpa. Él tiene la culpa. Y lo juzgamos. ¿Por qué si me hiciste la invitación de seguirte? ¿Por qué me ha tocado esta superiora? ¿Por qué me ha tocado ese obispo? ¿Por qué este decano?
¿Por qué este párroco? ¿Por qué este vicario? ¿Por qué esta animadora de comunidad? ¿Por qué esta responsable de sector? ¿Por qué estos compañeros? ¿Por qué este esposo? ¿Por qué estos hijos? ¿Por qué esta vieja? ¿Por qué esta suegra? El Señor escucha a los discípulos, escucha sus quejas en el momento de la tormenta. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Que la palabra en griego es: ¿no te importa que seamos destruidos? El Señor lo primero que hace es responder con su acción. Eso es lo primero que hace. Calla al viento y al mar. Y después se dirige a los discípulos para cuestionarlos. Esta pregunta es una murmuración contra nuestro Señor. Cuando tenemos miedo en medio de la tormenta, lo primero que hacemos es murmurar contra Dios. Fue lo que hizo en Masá y en Meribá, según el libro del Éxodo, aquel pueblo que caminaba por el desierto y al ser probados, lo que hacen es murmurar contra Dios. Lo primero que hacemos es murmurar contra Dios en tiempo de la tormenta. ¿Y dónde está nuestra fe? Me decía una persona muy querida que está pasando por una situación difícil, de sufrimiento. Han venido los pastores evangélicos a decirme que si yo tiro las imágenes y si yo voy al templo y me bautizo con ellos, toda esta tormenta va a ser detenida. El demonio se vale de las personas que están en medio de la tormenta y como están desesperadas, buscan agarrarse de los salvavidas y a veces esos salvavidas son falsos. O aquella otra persona que estaba pasando por una racha difícil y le viene a ofrecer su vecino que se vaya a hacer una limpia y que vaya a hacer algunas cosas que no son gratas a los ojos de Dios. En el momento de la tormenta, pensemos cómo hemos respondido al Señor. Y pidámosle perdón por las veces que hemos murmurado de Él. Y muchas veces nos atrevemos a decir: ¿por qué si no soy tan malo o no soy malo, por qué me pasa esto? No que me amas. Los que dicen que Dios es un Dios de amor, no lo veo por ninguna parte. Hoy el Señor te contesta: ¿por qué tanto miedo? ¿Acaso aún no tienes fe? Porque el miedo se debe a la falta de fe. Cuando tenemos miedo es porque nuestra fe está inmadura. Es porque empieza a titubear o empieza a morir. Por eso, cuando tenemos miedo por la falta de fe, no salimos de la voluntad de Dios. Tomamos la ley por nuestras propias manos. Le damos la espalda al que es la luz y vivimos en la oscuridad. Lo que debemos hacer en el momento de la tormenta es gritarle al Señor y no dejarle de gritar a ese Jesús que parece que duerme en nuestro interior. Y cuando Él se despierta y nos hace ver que no estamos solos,
que en cada tormenta, en cada batalla, Él está ahí. Aunque aparentemente está dormido, siempre está dispuesto a venir en nuestro auxilio. ¿Por qué nos hace esperar? Porque en la espera se ejercita la virtud de la paciencia, madre de todas las virtudes, y le damos testimonio de que confiamos en Él. Pidamos al Señor que nos conceda mantener nuestra llama de la fe encendida en medio de la tormenta y demos testimonio de que en verdad tenemos nuestra confianza puesta en Él, que nunca falla. Amén. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, inicuo y generoso, para aceptar tu misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, inicuo y generoso, para aceptar tu misión. Oro, hermanos, para que ese sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse, ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en la conmemoración de la Virgen María, porque ella al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador preparó el nacimiento de la Iglesia, porque ella al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo, porque ella al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante, y desde su asunción gloriosa al cielo sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos sin cesar diciendo: Llenos están el cielo y la tierra de
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de eternidad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Joaquín y Santa Ana, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, que cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Digamos confiadamente la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos la paz. Paz contigo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz a nosotros, alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Oh Jesús mío, jamás permitas que me separe de ti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dichosa tú que creíste, pues en ti se cumplieron las promesas del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Oración misionera. Padre bueno, sintiéndome envuelto en tu mirada paternal, por las manos de María, nuestra Madre de Guadalupe, te ofrezco como víctima a tu Hijo amado Jesús, en unión con Él en su oblación sacerdotal. Movido por el Espíritu Santo, quiero por amor ofrecer mi ser y mi vida entera como hostia viva, tomando cada día la cruz, negándome a mí mismo, en favor de la evangelización del mundo, para que todos encuentren salvación en Cristo, en favor de los sacerdotes, para que sean celosos misioneros y santos pastores. Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos.
Oremos. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al final de la Eucaristía voy a pedir al Maestro Francisco Domínguez que nos haga favor de entonar un solemne Ave María, y ahí nos consagramos a nuestra Santísima Madre, hoy sábado dedicado a ella. Y ahí ponemos también con ese Ave María las intenciones para que interceda ante nuestro Señor que hemos presentado en esa Eucaristía. Los avisos para este día antes de la bendición son, recuerden ustedes, aquí tenemos la promoción del bingo, ¿verdad? Y bueno, pues ahí les ponemos en este póster el número telefónico para que ustedes nos ayuden a promover, llamen, nos ayuden enviándole pues a sus contactos, a su familia, esta promoción del bingo, y así apoyemos el proyecto de Casa Santa Ana. Continuamos el día de hoy, sábado, asesoría legal, pues ustedes ahí tendrán la oportunidad de recibir un servicio en Casa Santa Ana altamente cualificado. También les recordamos que la Casa Santa Ana subsiste gracias a Dios, que es misericordioso y providente. Y Dios se vale de ustedes para que, haciendo el ejercicio de la caridad, Él manifieste su providencia a los que menos tienen. Necesitamos productos de la canasta básica: aceite, azúcar, galletas, sal, café, atún, sopa para pasta, arroz, frijol. Dios se los multiplique. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. El Espíritu del Señor sea nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por